Bueno, pues agradecer a los dos ponentes por estas exposiciones tan interesantes y nada, ahora damos paso al momento de las preguntas. No sé si... Pues empezamos con Nacho. Gracias, Inés. Bueno, muchas gracias a ambos por las ponencias. Isabel sí que me ha dejado un poco, quiero decir, seco, porque hay una intensidad muy relevante en todo lo que estás diciendo. Entonces, bueno, quería empezar por plantearte una batería, digamos, de preguntas, un combo, ¿no? de preguntas. Pero sí que, escuchándoos a ambos, no paraba de resonar en mí un textito debido a Immanuel Wallerstein, que se compendia en una obra que tiene junto al filósofo francés Étienne Balibar. Y en ese textito él habla precisamente de cómo la estructura económica capitalista incluye siempre o cuenta siempre, incluso genera siempre, digamos, una estrategia de discriminación que afecta principalmente pues bueno, a las minorías y también a las mujeres, ¿no? Y cómo el capitalismo solo es viable efectivamente mediante el sostenimiento, generación y administración, digamos, sistémica de esas minorías siempre disponibles, nunca reconocidas, que además hacen rentable, digamos, que el sistema económico, en este caso de los diversos estados, pues pueda ser viable. Efectivamente, si los 28 millones de empleos que tú has señalado dedicados al cuidado actualmente que serían necesarios fueran reconocidos, probablemente esa economía no sería viable, colapsaría. Entonces, bueno, ese texto, insisto, no paraba de resonar en mí y quiero dejarlo un poco ahí para apoyarme en él. Porque claro, en la última parte, digamos, de tu intervención, referías a la necesidad de politizar el cuidado, pero también has hecho un apunte que bajo mi punto de vista era sumamente relevante y por eso he querido citar esto, ¿no? Que es, y aquí viene ese como de preguntas, ¿es responsabilidad del Estado? Porque claro, como tú señalabas, eso podría generar, digamos, una cristalización de esa dependencia o una normalización o incluso institucionalización, vale, ya reconocida, pero que, digamos, hace normal que efectivamente haya unas partes de la población sujetas, por condiciones sociales, culturales, capacitación formativa, etcétera, o destinadas a ese cuidado, es decir, a seguir retroalimentando un sistema que, por otra parte, genera esa necesidad de cuidados. Pero de otro lado podríamos preguntarnos, ¿es responsabilidad de la sociedad? Claro, ¿cómo? ¿Qué sociedad? ¿Cómo pensamos la sociedad? O bien, la tercera alternativa, a lo mejor hay una cuarta, ya me la sugieres tú. ¿Es responsabilidad, la responsabilidad del Estado entonces sería hacer responsable a la sociedad de ello? Es decir, ¿cómo evitamos que esa parcela necesaria por un lado, pero al mismo tiempo cruel y violenta por cuanto genera, digamos, un rango de población a la que parece que condena de algún modo efectivamente a cuidar y no de la mejor manera, puede ser tratada? Porque efectivamente una normalización sin más también conllevaría una normalización de que el sistema funcione así, ¿no? de que lo aceptamos, ya está. Es decir, es necesario que para que ese hombre, ese sujeto abstracto, esté limpio en la puerta de su empresa, haya 3 personas detrás. Vale, ahora las financiamos o le damos efectivamente un soporte. Pero claro, eso también es muy problemático. Es decir, eso genera, digamos, la normalización de una violencia que acabamos por tener acostumbrada y que en ese caso pues nos pasaría más desapercibida si cabe. Entonces, entre esas 3 posibilidades te pregunto, ¿cuál es la vía? ¿Contesto? Vale. Sí. Sí, vamos, preguntas. Pues contesto de una forma muy sencilla que no es sencilla. Todas ellas.
no, me lo he dejado por ahí por el camino. Lo que plantean quienes han reflexionado, tanto desde el punto de vista más filosófico, económico, jurídico, es la flexibilidad. Tienen que ser medidas muy flexibles y muy adaptadas. No es lo mismo la atención a una persona con una discapacidad puntual que lo mismo a una persona con una enfermedad crónica, que una persona mayor demente. Entonces, por supuesto, la familia no puede hacer dejación de responsabilidad diciendo que es una responsabilidad del Estado. Es una responsabilidad también de la familia en un sentido muy amplio. El entorno de allegados, de seres queridos de esa persona tienen una responsabilidad. Hay una responsabilidad individual de la que no podemos hacer dejación en manos del Estado. Porque además se corre el riesgo, como bien has dicho, de que el Estado simplemente organice e institucionalice, que prácticamente yo creo que es lo que tenemos, ¿no? Institucionalice un tipo de ayudas. Desde que tenemos la ley de dependencia, bueno, pues hay una forma de medir el grado concreto de dependencia de cada persona y una atención a cada persona, y con eso el problema queda resuelto y quedan satisfechas las familias y queda satisfecho el Estado, ¿no? Entonces, no, es una responsabilidad de todos, donde también la comunidad, como comunidad, no como Estado, la comunidad tiene una responsabilidad enorme. Y quizá las vías más útiles, en un sentido, no lo sé si es la palabra útil, las vías más deseables vayan por una vía más cooperativa, más comunitaria. Los mayores, por ejemplo, mucho en Victoria Camps apunta en ese sentido, ¿no? Residencias cooperativas, donde, bueno, pues haya una cierta atención y la atención, ya digo, dependa del nivel de dependencia de cada persona, de los cuidados, pero solo puede ser el entorno comunitario y el entorno familiar, en ese sentido amplio, el que provea de la necesidad de afectos, de la necesidad de empatía que requiere el cuidado, como he señalado. Y el Estado tiene la función esencial no solo de hacer responsable a la sociedad, sino de asumir una organización básica que, ya digo, que va desde cómo se pueden organizar las ciudades, para que las ciudades sean más amigables, para que haya una mayor interconexión entre las personas, para que no haya obstáculos para las personas que tienen discapacidades. Todo ello junto. Cualquier solución parcial de simplemente uno de esos ámbitos, yo creo que adolecería de algún defecto importante. Yo a lo mejor, espera, a lo mejor no. Estaba escuchando a Isabel y estaba pensando que a lo mejor añadiría algo más. Y es que un ser humano no llega a ser humano si no cuida a nadie. Y igual, yo no soy ser humano, yo he sido vulnerable, recién nacido, he llegado a ser humano porque alguien me ha cuidado. Así que me parece que ser cuidado y cuidado es un rasgo esencial del ser humano. Y a mí me parece eso también importante, porque el cuidado también hay que repartirlo. Todo ser humano debe cuidar. No puede ser alguien que diga, pago, yo no cuido, o me dedico a otra cosa, yo no cuido. Eso, claro, ponerlo eso legalmente me parece muy difícil, pero es un principio ético que me parece importante decirlo. Y luego la segunda cosa que tú te has referido también me ha gustado mucho, bueno, yo no quitaría ni pondría una coma a lo que has dicho, pero me ha gustado mucho especialmente la frase esa de que a las empresas llegan los trabajadores limpios, cuidaditos, educados, han hecho secundaria. Claro, ¿y quién paga eso? Pues la cosa es evidente. Lo pagan las empresas, lo deberían pagar. Es que eso no lo están pagando. No lo están pagando. Si pagan un 20% de impuestos, o un 25% o un 30%, o cantidades, estamos diciendo, escasas, eso no es lógico. Se están aprovechando, están sacando una plusvalía de una cosa que ellos no pagan y se están aprovechando. Eso no puede ser. Yo creo que la fiscalidad tiene que subir muchísimo con la gente rica y con las empresas para pagar los cuidados. Cómo se organice ya es diferente, pero a mí este principio me parece capital. Lo que pasa, claro, si España pone las rentas a las empresas en un 60%, vamos a suponer, naturalmente se van a ir a otro sitio, con lo cual es una tarea de toda la humanidad. Y eso creo que es el punto un poco débil, porque muchas veces hablamos de políticas estatales, pero yo creo que la política, el término político se debe referir a toda la humanidad, principalmente.
porque si solo apuntamos al Estado, esto es imposible. Nosotros subimos los impuestos a todas las empresas para pagar esto, que son un montonazo de dinero, he dicho por ahí un porcentaje, ¿no? No solo 28 millones, no sé qué porcentaje he dicho, pero que es tremendo, pero claro, eso hay que pagarlo. Y es evidente que vamos los trabajadores a los sitios desayunados, vestidos, afeitados, vamos a ir bien, ¿y eso quién lo paga? ¿No lo pagan ellos? Si se aprovechan de eso, eso no me parece justo. Claro, lo que pasa es que si el tipo es ama de casa, pongamos por caso, ¿no? Te da el Estado un reconocimiento que además gestiona, administra, determina. Quiero decir, el Estado se está limitando a que el sistema siga funcionando. Es decir, a que no haya falla. Incluso aunque la fiscalización de las empresas sea la que subvencione, digamos, esa administración posterior que el Estado va a llevar a cabo. Pero ahí a lo que nos limitamos es a que el Estado efectivamente opere como perfecto agente de lo que sería una suerte de neoliberalismo social, que quizás sea la única de las opciones. Pero claro, cuando remitimos al Estado esa responsabilidad, lo que decimos es que el Estado se asegure de que el sistema siga funcionando. Es decir, de que el Estado sea más eficiente en relación a que este sistema que estamos criticando gire de una forma más optimizada, menos violenta. Que, ojo, no está mal, pero eso no nos lleva, digamos, o incluso nos desvía de la perspectiva de la necesidad de transmutar y transformar el sistema precisamente en base a la detección de esas violencias coyunturales y sistémicas. Por eso yo decía también la otra cosa. Ningún ser humano se puede calificar a sí mismo de digno si no cuida de otras personas. Eso es un principio ético que me parece básico. Por eso preguntaba Isabel claro, ¿es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de la sociedad o es responsable en último término del Estado hacer responsable a la sociedad? Que eso es muy interesante porque es como conseguir una suerte de Estado que debería ser, entre comillas, revolucionario sobre sus propias bases y sobre sus propios fundamentos. Sí. Bueno, ahí lo dejo. Sí, pues Aurelio. Pues muchas gracias, la verdad que me ha gustado mucho y que bueno, son para pensar, ¿no? Eso es un poco lo que voy a intentar. Cojo un poco la idea de Isabel que ha aparecido que pregunta qué es la riqueza y el desarrollo, ¿no? Quizás esta es la pregunta fundamental en este momento, ¿no? O sea, y de alguna manera es lo que también está trabajando Javier en su ponencia. ¿Cómo podemos pensar en estos momentos qué es lo deseable, en qué consiste ser rico, en qué consiste desarrollarse, en qué consiste realizarse? Y bueno, eso también me aparecía en la ponencia de Alejandro, ¿no? Porque hay que pensar lo que es el trabajo y hay que pensar qué es la vida, ¿no? Y esta reflexión y esta manera que está apareciendo constantemente, quizás lo que está dejando ver es una cierta crisis del mercado que está basado en cuestiones cuantitativas, en cuestiones de poseer, de tener objetos, de tener dinero, como ya una forma que ya no sirve para medir la vida y la riqueza de la vida y la satisfacción de la vida, ¿no? O sea, estamos quizás viviendo un momento civilizatorio importante donde el dinero que se suponía que daba la felicidad, ahora lo que da es más bien dolor, y ahí estamos buscando una vida más digna, una vida más feliz, una vida, y que es ahí donde de alguna manera se está jugando casi todo ahora. Incluso las formas reaccionarias es como un intento de mantener esa medida que proporciona el mercado, esa medida cuantitativa de posesión frente a otras aspiraciones a una vida distinta, una vida, digamos, cualitativa, ¿no? Donde lo cualitativo tenga más importancia. Pues es una pregunta para los dos. Bueno, a mí me encantaría que fuera así. A mí me encantaría que de verdad estuviéramos en general como sociedad reflexionando acerca de ello. Yo creo que son nuestros estudiantes que están aquí, de primero de Derecho, sobre todo los míos, los que nos podrían decir si yo creo que no, que tristemente, no las personas concretas que están aquí, pero tristemente las generaciones de jóvenes que están en nuestras universidades ahora mismo, no creo que se estén replanteando el sistema.
No lo creo así. No creo que los estudiantes de ADE, que algunos de ellos también son del doble grado de ADE y Derecho, no creo que se estén planteando en esos términos que sea la riqueza. Se hace, el planteamiento lo estamos viendo en la literatura, en la reflexión, en el debate, en la opinión pública, pero no lo sé si está llegando a los buscadores de empleo de los próximos 3, 4, 5 años. Ojalá fuera así, porque nos encontramos en un momento muy difícil en muchos sentidos, ¿no? Porque si a eso unimos además toda la inteligencia artificial y por eso la verdad es que es muy interesante, como nos ha planteado Nacho Escutia, cómo reflexionar acerca del trabajo es en realidad reflexionar acerca de la sociedad que queremos, ¿no? ¿Qué queremos que sea nuestro trabajo, como planteaba Javier, y eso conlleva qué queremos que sea la sociedad, nuestro tiempo, del que hablaba Alejandro, ¿no? Y ojalá eso estuviera en el centro de la reflexión en nuestros días. No estoy muy segura, no lo sé, esa sería mi respuesta. A lo mejor cambiaría un poco para discutir. No, yo veo a veces, por ejemplo, yo tengo un hijo pequeño que dice que no está dispuesto a ganar dinero. No. Una persona que ha hecho bien una carrera y tiene buena formación, él ha hecho Derecho, podría meterse en un abogado, hizo prácticas en un bufete de abogados, es de Madrid, no es aquí, o sea que no, nadie de aquí lo conoce. Dice, trabajar 14 horas, de eso nada, eso no lo pienso hacer en la vida. Sí. No lo pienso hacer en la vida. Y más gente como él veo yo, que eso un poco ha cambiado, porque a lo mejor cuando yo era joven, la gente sí, bueno, si vas a tener ya una carrera delimitada, vale, te sacrificas 5 o 6 años y luego trabajarás menos, lo cual es mentira, porque no es cierto, ¿no? Eso lo has contado antes muy bien. Pero yo sí veo a veces un poco esa idea, no voy a sacrificar toda mi vida por tener mucho dinero. Y no sé, a lo mejor aquí hay mucha gente que tendréis que hablar vosotros, ¿no? Pero a mí me parece que esa experiencia cada vez la veo más. De gente que dice, no, hay cosas que son más importantes que tener mucho dinero. Hombre, a lo mejor tiene que tener un mínimo. Claro, luego tienes esa gente que dice, ahora no puedo irme de casa porque no puedo alquilar una casa. Claro, ese es otro problema. Que a lo mejor si hubiera hecho lo otro lo tendría. Claro. Pero ni aún así, yo veo eso que muchas veces la gente joven no está dispuesta a sacrificar toda su vida por el sistema. Bueno, y ya nos hemos pasado un poco de la hora, pero decir como parte de nuevas generaciones y demás, que coincido también con Javier en el hecho de que como persona joven que aún no ha entrado en el mercado laboral, a mi alrededor también veo una sensación de que lo que vemos que nos espera son trabajos precarios, con salarios precarios, con situaciones cada vez más precarizadas, y sinceramente yo cada vez veo más esa sensación de decir, yo no voy a sacrificar mi vida por dinero únicamente. También veo esta problematización de los cuidados, en tanto que creo, al menos en los círculos en los que yo me muevo y compañeros míos y demás, que se entienden los cuidados como algo político. Pero sí que es verdad que quizás son ciertos nichos y demás, pero coincido con Javier en que cada vez también, viendo la situación que nos espera, pues yo personalmente no quiero sacrificar mi vida todo yo no quiero vivir para trabajar, sino que me gustaría trabajar para poder vivir. Entonces. Estamos bien de tiempo. Sí. Bueno, no, claro, es verdad que en 15 minutos. Es verdad, perdón. Saliendo alguna pregunta más, pero creo la cuestión, un poco también con lo que decía Javier en su ponencia, es que a mí esa perspectiva de disfrutar del tiempo libre y de renunciar pues a ganar ese dinero, perspectiva que comparto. Bueno, de hecho practico, no todo el tiempo libre, pero lo de en virtud de disfrutar del trabajo como gracias a Dios lo hago, ¿no? Pero no me parece incompatible, como señala Félix Guattari, con el sistema capitalista, digamos, del capitalismo mundial integrado. No es incompatible. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo andamos refiriendo ya un poco a lo que apuntaba Alejandro esta mañana en la primera ponencia, andamos en una inversión en nosotros mismos. Es decir, andamos dando preferencia a una inversión
que nos hace acrecentarnos cualitativamente respecto del mercado, bueno, en otros ámbitos que quizás no son la de la optimización para funcionar de forma taylorista, pero quiero decir, nos hace sujetos perfectamente compatibles también con el sistema, bien sea para consumir lo que produce o bien sea para llevar a cabo otro tipo de, digamos, de producción. Es decir, no me parece que sea una conducta que per se nos vaya a salvar, digamos, o que nos vaya a posicionar revolucionariamente contra esa rueda. Esto quizás sea pesimismo, pero optimismo, según se mire. Pero en este sentido sí que quería preguntarle a Javier cómo se logra un tiempo libre, quiero decir, que escape a eso, que escape a toda posible concepción del mismo como una inversión en nosotros mismos. Yo puedo hablar de mí, no sé si puedo hablar de muchas cosas en eso. Para mí el desarrollo personal es la música, por ejemplo. Si yo invierto en escuchar música o en tocar el piano, esto no me sirve para la carrera académica ni para otra cosa, me sirve a mí. A mí me encanta la novela francesa del 19, la novela francesa tampoco me da mucho. Y yo que ya estoy en la rampa salida de la jubilación, yo veo el tiempo, tendré mucho más tiempo libre y veo que colaborar con gente que cuide o con ONGs o con colaborar, eso me parece que me humanizará. Será una gran inversión, no solo en lo que ayuda a los otros, sino en mí mismo. Y creo, es muy difícil, claro, decir, porque hay tantas variedades posibles de desarrollo personal que es muy difícil hacer una teoría. Y yo por eso digo que hablo de mí. Pero si yo me dedico a la música o a la novela francesa o a ayudar a gente, yo me sentiré muy realizado como persona. Es más, yo a veces me quejo de la vida en la universidad, que tenemos tantísimas cosas que mucha gente dice, yo me pagué la carrera dando clases de guitarra, mucha gente me dice, ¿tocarás muy bien la guitarra? Que no, que hace 40 años que no toco la guitarra. A lo mejor media hora al año, pero bueno, media hora al año es que es una tontería, no es nada, no he podido. Y entonces yo creo que eso, me siento un poco frustrado en el desarrollo personal de cosas que me hubiera gustado hacer y no he podido por esto, y que cuando tenga tiempo libre o más tiempo libre me parecerán capitales. Todo el mundo tiene que poner una cosa de desarrollo personal que puede ser infinitamente, pero una de las propias yo creo que es el cuidado. O sea, en eso estoy muy de acuerdo con toda la línea que ha escrito Isabel. Una persona, si se jubila, ¿y qué se dedica ahora? ¿A consumir? ¿A ver programas de televisión tontos? ¿O qué se dedica? Dedícate a ayudar a los demás, tienes tiempo libre. A lo mejor tú sabes una cosa que puede venir bien a los inmigrantes o puedes hacer cosas. Y eso te humaniza a ti y humaniza también a los otros. Entonces yo creo que eso es importante. Y muchas cosas personales que, yo qué sé, yo he hablado de lo mío, pero a otro le gustará escribir o pintar, mucha gente le gustan muchas cosas, ¿no? Como desarrollo personal, yo creo que eso es importante. Y desgraciadamente, nosotros que somos funcionarios, que somos bastante dueños de nuestro tiempo libre, tenemos poco tiempo libre. No quiero ni pensar la vida de otras personas sometidas claro, lo terrible que ha sido toda la vida así. Por eso yo a veces ya sé que me he ido un poco, se me va la mano y hablo de la máquina, pero a veces lo siento así. El otro día, a las 6 de la mañana pasé por Madrid y estaba alucinado. Todo lleno, la M50, la M30, todo lleno. Digo, madre mía, la máquina cómo está trabajando a tope, todo el mundo ya... A sus puestos. A sus puestos, sí. Digo, es increíble, ¿no? ¿Qué pensáis? Bien, Alberto. Quería hacerle una pregunta a los dos ponentes, así en un sentido más práctico de una aplicación real en materia de gestión pública en los países nórdicos de lo que han sido sistemas de, podríamos decir aquí, de solidaridad social o de seguridad social como formas de solidaridad de cuidados obligada, como podría ser los sistemas de solidaridad fiscal que tenemos en la actualidad, pero aplicados al ámbito de cuidados que habéis estado comentando. Y la experiencia es que en el ámbito, por ejemplo, de Suecia, que es el país de la Unión Europea actualmente que muestra un mayor índice de felicidad en las edades a partir de la jubilación, es un caso muy
especialmente que se puede observar, es un caso en el que se puede observar que a partir de la cooperación, ¿no?, social que tú mostrabas, pues se puede lograr incluso una disminución del gasto público en el ámbito de los cuidados. De hecho, lo comentaba un profesor de la universidad en Mattheson, creo que se llama, de la Universidad de Estocolmo, que creo que argumentaba eso, que incluso se habían disminuido en los últimos 5 años el gasto público en atención a domicilio y en residencias, a costa de crear redes desde el ámbito nacional hasta el ámbito local y comarcal de ayuda social y de cooperación a las personas mayores y jubiladas. Que quería ponerlo como ejemplo de que incluso puede ayudar al enriquecimiento de la economía de un país si se gestiona de manera, por así decirlo, solidaria. Sí, tú has hablado de eso. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Es esencial, la red comunitaria es esencial en las labores de cuidado, sin ninguna duda. Y no solo es que sea esencial, sino que puede ser más eficiente en sentido económico, como tú planteas, y en general, puesto que el cuidado está más cercano a la persona, mucho más contextualizado. En esas redes se ayudan en función de las necesidades, ¿no? Y es una solución, efectivamente ocurre en los países nórdicos, ocurre en algunas, por ejemplo en España, en el País Vasco existe una mayor red de apoyos en el ámbito social, ¿no? Y eso es lo que falta en el modelo liberal de economía y en el modelo social liberal, ¿no?, donde el individuo es pensado como ser autónomo. Esas redes son esenciales para muchas otras cuestiones, pero para el cuidado sin duda. Que eso abarata, bueno, yo no lo valoraría en términos puramente económicos. Creo que es una medida óptima, mejor que otras medidas en términos sociales, en términos de riqueza y de reproducción social. Porque generan, además, lo que decíamos antes, esos lazos sociales, ese capital social del que también se ha hablado antes. Entonces, en todo caso, combinado, como decía, con el apoyo, por supuesto, indudablemente, y organización que se necesita del Estado, y el apoyo, como plantea Javier, individual, familiar, de la responsabilidad individual de tener una persona cercana que nos necesita, y tenemos el deber de prestarle, como sujetos éticos, tenemos el deber de prestarle ese apoyo. No, y en esas redes cooperativas todos son cuidados y cuidadores. Y entonces para mí claro, es una cosa ya que funciona bien casi de por sí, porque todos tenemos que ser siempre cuidadores. No solo algunas etapas de nuestra vida, o si podemos pagarlo no cuidamos a nadie. Me parece que una persona no llega a desarrollarse como ser humano si no es cuidador. Existe, veces, sí, perdona. Sí, muchas veces en el debate del feminismo, yo qué sé, yo he estado en debates que me dicen, bueno, tú tendrás que hacer fuerza para cambiar el pañal a tus hijos. Digo, yo no tengo que hacer ninguna fuerza, me encanta, me desarrollo como ser humano. Y cuando limpio un biberón o limpio unos platos, estoy limpiando para seres a los que quiero y me siento muy bien. O sea, no es que tenga que hacer, venga, tú que eres hombre, venga, hacer un esfuerzo, que no es hacer ningún esfuerzo. Si lo llegas a entender bien, y esas redes cooperativas de mucha gente, lo que hablabas tú, a mí me parece que es una idea muy buena, independientemente de cómo funcione económicamente, como dices tú. Todos se están cuidando unos a otros. Efectivamente, hay reciprocidad. Te sientes cuidado, que es muy importante, sentirte vulnerable, como has empezado al principio. O sea, hay gente que se siente vulnerable, que es ridículo. Te sientes vulnerable, te sientes cuidado y al mismo tiempo te sientes cuidador. Y te sientes muy humano en eso. Yo me parece fantástico eso. Pues por allí. Muy buenas ponencias, todas las que hemos hecho, han estado muy bien. Y atendiendo a esto que estáis diciendo, estoy muy de acuerdo, pero me gustaría hacer un planteamiento, ¿no? Porque yo creo que el sistema lo que nos premia es el dinero, ¿no? Conseguir ese dinero. Y yo creo que se han perdido muchos esos valores naturales, esos valores que hacen de cuidar a la familia, de cuidar a la gente que quieres. Y no sé, ¿cómo creéis que veis eso, no? ¿No creéis que el mayor pobre es aquel que solo tiene dinero? ¿El mayor, perdón? El mayor pobre es aquel que solo tiene dinero. ¿Qué pensáis? Bueno,
Sí. Bueno, no, de pobreza ha escrito mucho más Javier que yo. ¿Qué contestas tú? Yo soy muy literal con lo de la pobreza. Pauper, ya lo he dicho antes, es pautus parere. Y una persona puede tener mucho dinero y no ser fecundo en nada. Está explotando a los demás, no produce nada. Y otra persona puede no tener mucho dinero y ser muy fecundo. Entonces eso es lo que significa literalmente. Claro, el problema es si una persona tiene menos de $2 diarios. No $2 diarios en Etiopía, que se podría hacer cosas. Eso se mide $2 diarios en Estados Unidos. A ver qué haces con $2 diarios en Estados Unidos. Nada. Te comerías una mierda ahí y con eso sobrevivirías al día siguiente. Y no puedes hacer nada, no puedes desarrollar tu potencialidad. Ese es el asunto. O sea, yo creo que la pobreza tenemos que medirlo no tanto cuantitativamente, económicamente, sino capacidad de desarrollar la potencialidad que tenemos. No podemos desarrollar todas las potencialidades. A lo mejor yo podría haber sido músico y profesor de filosofía y yo qué sé, entrenador de fútbol, y no puedes hacer todas, pero sí tienes que desarrollar alguna potencialidad de todas las muchas que tienes y desarrollarla bien, y esa es la pobreza. Y hay mucha gente que tiene mucho dinero y eso no lo hace. Otros a lo mejor sí, influyen en el mundo, deciden en el mundo para bien o para mal, vale. Pero yo creo que Isabel también ha apuntado el punto culminante. Creernos individuos independientes, autónomos, eso no existe. Eso es una falacia, un mito que tenemos. Y entonces un individuo, para no ser pobre, tiene que producir para los demás cosas. Sí, yo respondería que es una cuestión de cómo valoramos, qué es lo que valoramos socialmente, ¿no? Y lo planteaba también Aurelio en su intervención, qué es la riqueza, qué es el desarrollo. Y eso es una cuestión económica, eso es lo que se estudia en las facultades de economía. Pero ahí está muy cuantificado, nos lo pueden decir ellos que estudian economía, ¿no? Está muy cuantificado. No entran, hay por supuesto economistas, por supuesto, Amartya Sen, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Que han hecho contribuciones muy importantes, pero también es una cuestión social, no es una cuestión solo teórica, es una cuestión social. ¿Qué queremos como sociedad? Y vosotros sois los jóvenes, ¿no? Los que tenéis que construir la sociedad. Pues ahora sí, ya vamos justos, queda un minuto. No sé si alguien más quiere decir algo, pero si no, pues nos volvemos a ver a la 1:30 con la tercera mesa de estas jornadas. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias.